En sala tenemos a Damaris, Cielo, Eric, Kevin y Xiomara. Pueden decirme si se escucha para poder empezar y si se ven dispositivos. Nada. El día de hoy tenemos ya, por lo menos alguien levanta la mano. Gracias. Siempre. Damaris. Bien. El día de hoy tenemos contenido de temario de historia del Perú, que van del tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Velasco. ¿Ya? Es decir, desde 1930 hasta 1968. Tenemos bastante información, espero que hayan revisado lo que está en la separata, el bastante detalle sobre este gobierno, desde las características del militarismo, tomando como referencia la periodificación del Puerto Rosales, luego el gobierno de Sánchez Cerro, el, el segundo gobierno de Benavides, para pasar a lo que va a ser el denominó primavera democrática, con los gobiernos del primero, el Prado, y el José Luis Bustamante, para luego hablar de los Ochenio, que es el gobierno de Odría, que se divide en dos etapas, del 48 al 50, la etapa dictatorial, y del 50 al 56, la etapa democrática, ¿ya? O constitucional. Luego el periodo de la convivencia, que es el segundo gobierno de Manuel Prado, luego la dictadura, el golpe de Estado, la junta militar del 62 al 63, con los gobiernos de Pérez Godoy y Lindley, y ya después el primer gobierno de la UNE del 63 al 68. Esa es la etapa que nos toca ver, y espero que hayan revisado la separata para que, si quieren, en el chat coloquen preguntas para poder resolver nuestra sesión de clase. Bien, entonces empezamos. El tercer militarismo fue un proceso que surge después de la crisis de, de crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, que afecta al Perú de manera total, porque el Perú se convierte en uno de los principales proveedores de recursos y materias primas a la economía norteamericana. Así que si Estados Unidos entra en crisis, el Perú va a ser afectado directamente. ¿Ya? Y los procesos de militarismo surgen después de grandes crisis. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La crisis provocada por la guerra de la independencia. Esa crisis dio lugar al primer militarismo, que fue muy largo, que duró de 1827 a 1872. ¿Ya? Ese fue el primer militarismo, ¿se acuerdan? Con figuras muy importantes como Gamarra, eh, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz. Y después de la guerra con Chile, la crisis se genera, dio lugar a otro golpe de Estado y a otro dominio militar, en la que tenemos figuras como Miguel Iglesias y sobre todo Andrés Avelino Cáceres. El segundo militarismo y el tercero, después de la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York, el golpe de Estado que dirige el comandante Sánchez Cerro, secundado por el general Benavides. Estas dos son las principales figuras de este tercer militarismo. Ahora, ¿qué características tenemos? A nivel político, son gobiernos represivos, sin muchos ideales, muchas ideas propias del fascismo europeo, con la diferencia de que el fascismo peruano no es fascista. ¿Ya? Es todo lo demás, ultranacionalista, represivo, enemigo del modelo democrático liberal y del comunismo, persigue líderes de oposición, busca un Estado totalitario. Sí, todo eso, claro, pero no racismo.
¿Por qué no racismo? Porque muchos de los líderes del partido fascista, que es la Unión Revolucionaria, muchos de estos líderes son de origen indígena. Para empezar, el líder máximo, que es el comandante Cerro, es de origen indígena. Y el líder más importante de la Unión Revolucionaria en Lima era el biólogo Julio Cepello, así que ambos, obviamente, identificados por su origen. Entonces, ahí sí tenemos que ser bien claros: el fascismo en el Perú deja de lado esta idea de la superioridad racial, blanca, aria. Ahora, vuelven ilegales todos los partidos críticos a la oligarquía, como el Partido Aprista y el Partido Comunista. Y a nivel económico, Sánchez Cerro, una de las primeras cosas que hizo es tratar de negociar con los norteamericanos plan de ayuda económica en- al salir de la crisis. Y por eso llegó al Perú la misión Kettler, que ahí está en la página de Kettler, que es por el Perú, y propone una serie de soluciones dentro de un modelo de intervención. Es decir, el Estado interviene en la economía, cierra la economía, la regula, obras públicas, y como no hay dinero, estas obras públicas, estos planes de obras se van a hacer con créditos provenientes de los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, se cerró convoca elecciones, y en las elecciones del año 31 él gana, pero de la Torre, que queda el segundo, desconoce los resultados y más bien denuncia fraude, provocando gran cantidad de levantamientos. Tienes el problema de la crisis económica, el desempleo, y a eso le sumas el problema de las elecciones del 31, el supuesto fraude. Como resultado de eso, tenemos levantamientos populares, insurrecciones en muchas partes, pero sobre todo Trujillo, que es considerada la cuna del partido aprista. Y en la ciudad de Trujillo, en el año 32, los apristas lograron tomar la ciudad, asaltaron cuarteles, comisarías para abastecerse de alimentos. Hubo muchos policías y soldados muertos ante el avance de los sectores apristas. Y Sánchez Cerro se vio forzado a ordenar a las Fuerzas Armadas a reprimir brutalmente el levantamiento. Por eso en el 32 la prensa de esa época la va a llamar el año de la barbarie. La cantidad de muertos es impresionante. Eh, el gobierno reconoce que hubieron más o menos unos 500 muertos en toda la represión, sobre todo en Trujillo, pero los apristas denunciaron que mataron a más de 5.000 personas. Y la cifra exacta nunca se ha investigado. Eh, Nunca se sancionó a Sánchez Cerro y a Luis por esta política represiva. Con los estándares actuales, estos cuantos estarían presos y juzgados, pero no pasó eso. Ahora, el gobierno de Sánchez Cerro logró hacer algunas cosas. Trató de estabilizar la economía, creando un sistema de banca de fomento, banco agrícola, banco industrial, y regulando la actividad financiera y bancaria con las reformas del Banco Central de Reserva y la creación de la Superintendencia de Banco. Estos son de control y supervisión del sistema financiero y bancario, y eso existe hasta ahora. También con el paso del tiempo se queda mejorando sus atributos y sus capacidades de sanción. A nivel político, la ley de emergencia persigue a la oposición
y la Constitución del 33 vuelve ilegal al APA. ¿Ya? La Constitución del 33 tiene cosas buenas, como crear ese capítulo completo de las garantías constitucionales, reconocer como un capítulo completo todos los derechos, libertades y garantías, y bueno, eh, tienen cosas malas, como ilegalizar a los partidos con ideología extranjera. El periodo presidencial pasa a 6 años. Ahora, también como parte de la represión se cierra San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos era el lugar donde se iniciaban las protestas y las marchas eh, eh, en la ciudad de Lima contra el gobierno. Eh, Acá hay un cuadro del pintor Felipe Cosillo, Los Fusilados, que hace referencia a a los artistas fusilados por ahí, del sitio arqueológico de Chachán, del sur de hay un cartel de Prista por muertos. La masacre de Chachán, dice los artistas. Sí, parece ser que sí hubieron fusilados. No queda clara la evidencia, no como un juicio, en un proceso. Ya, este, aquí hay mucha opacidad, no está claro qué es lo que pasó. Lo que sí se sabe es que hubo un levantamiento, hubo muchos muertos y las Fuerzas Armadas reprimieron de manera brutal, pero tampoco se sabe cuántos muertos fueron causados por el levantamiento. Ese es el problema. Ahora, Sánchez Cerro, si ves en la separata, eh, Sánchez Cerro es asesinado debido a una serie de problemas. eh, no, no aparece mencionado el asesinato de Sánchez Cerro. Ya, nos vamos a la guerra con Colombia. O sea, el Perú cede todos estos territorios que están ahí en la separata, en el mapa, todos esos territorios los cede a Colombia. Y la única ciudad importante que había en la selva en ese momento era Leticia. Y el problema es que con la crisis económica y toda esta zona era productora de caucho, Leticia, gente de Leticia se queda sin chamba. Todo esto fue entregado en 1922. Ya. Y la población de Leticia se rebela y quiere regresar al Perú. ¿Qué cree que pasó? El gobierno peruano interviene y manda tropas y entremos en guerra con Colombia. ¿Ya? Y el problema es que esa guerra fue un desastre, que los peruanos no estaban preparados para pelear en la selva. Y la mayoría de los muertos y heridos de ese conflicto no se dan por balas del Estado colombiano, sino por las enfermedades de la selva. ¿Ya? Cuando se ordena la movilización de la Reserva Militar de Lima para de la zona de selva, hay que terminar el desfile, bueno, la terrorista asesina a esa. Bien, seguimos. Entonces, Sánchez Cerro es asesinado por ese dirigente aprista, Abelardo Mendoza, al término de este desfile de despedida de las tropas que se de la Reserva Militar de Lima que quedó perdido. Más bien,
asume el gobierno General Benavides y entonces Benavides es negociar la paz. Benavides reconoce que la guerra está en. Y obviamente el Putumayo, Leticia y todo eso se quedó como parte del Colombia. Este es, dale una captura de eso, porque aquí está la Constitución del 93 y en algunos exámenes han venido preguntas sobre esto, porque lo único que se menciona en muchas separatas, libros y manuales de pre es esto, ya que declaran ilegales los partidos de ideologías extranjeras, pero se olvidan de todas estas garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Así que sería bueno que lo anoten o sea, o lo capturen, ¿no? Pantallazo, como dicen ahora. Ya. Paso. Benavides en el gobierno eh, continúa la política represiva y plantea muy bien un proceso electoral en el año 36, da una ley de paz y concordia, de amnistía política interna, salen los presos políticos, campaña electoral en las elecciones del 36, pero en esa campaña electoral otra vez hay huelga, marchas, manifestaciones, inestabilidad. Así que Benavides toma la decisión de anular el proceso y prorrogar su mandato. ¿Ya? Y saca también el Código Civil. Esto es importante porque aquí se pone algo fundamental. Todo el sistema de matrimonio, divorcio civil y registro civil. ¿Qué es eso? Eh, a partir de ese momento, todo, hasta ese momento, si alguien hacía, se moría, se casaba, todo se registraba en los libros de las parroquias. La iglesia tenía el control de esa información. Pero con este código todo eso pasa a lo que ahora llamamos el registro público. Y ahora ya con el paso del tiempo es la RENIEC. ¿Ya? Esto es muy importante, que le quitas a la iglesia el poder que tenía, poder que incluso le permitía a la iglesia quedarse con los bienes de los puntos que no daba testamento o no tenía descendencia de la iglesia, por supuesto, no se quejó. Y obviamente también el divorcio, que el divorcio, según la iglesia católica, es un pecado. A ver, ¿qué hace Benavides? Reactiva la economía, reactiva las exportaciones. Ya se sabe, no ha empezado la guerra, pero hay clima de guerra y una carrera entre potencias. Minerales, ¿no? Y otros recursos comienzan a ser consumidos por muchas cosas. Con los créditos que da Estados Unidos se hacen varias obras. Ya frente a San Fernando está el Hospital Almenara, por ejemplo. Se crea el Seguro Social del Obrero y para eso Benavides planea el profe de San Marcos de medicina y el Almenara para que organice ese sistema de hospitales. Y también se hace el nuevo edificio del Palacio de Gobierno y el nuevo edificio del Palacio de Justicia. Esas son las principales obras, además de otras obras más a nivel administrativo, ministerios. Hay una modernización del Estado peruano durante este gobierno. Es la historia del Perú loca, ¿no? Los grandes cambios que han hecho dictadura. Gracias. Paso 39 elecciones. Ya, 39 elecciones. ¿Y quiénes se presentan en las elecciones? Los candidatos de la Unión Revolucionaria
que es el partido fascista, y por el otro lado, el candidato de una alianza entre los sectores oligárquicos y el Partido Comunista Peruano. O sea, los comunistas apoyaron al arquero, Manuel Prado, para que llegue a la presidencia. Eso es, mucha gente se sorprende en estos días. Oye, sí, ¿cómo es posible que tal partido de derecha apoye a la extrema izquierda en el Perú y elijan a este presidente? Y te sorprende eso ahora, porque no prestaste atención a las clases de historia o nunca te interesó la historia del Perú. Muchas veces ha pasado, ¿no? Entonces, los comunistas apoyan al máximo representante de la oligarquía de esa época, Manuel Prado Garteche, que asume la presidencia y es un muy buen gobierno. A ver, en el chat, ¿alguien puede decirme qué proceso histórico se dio entre estos años? A ver, en estos años, estoy ahí resaltando. ¿Qué proceso histórico se dio en el chat? A ver, les doy tiempo para que lo ponga. ¿Qué proceso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio? ¿Alguien estudió? Proceso histórico de carácter mundial, internacional. A ver, mientras se ubica. ¿Alguien? ¿Nada? A ver, jóvenes, en serio, hablando en serio. Si alguien que quiere postular a San Marcos no ubica que el proceso histórico internacional se dio entre estos años, va a tener graves problemas. ¿Sí? Va a tener graves problemas para poder ingresar a nuestra universidad. Va a tener que ponerse a estudiar en serio. ¿Ya? Porque durante esa época se dio la más grande guerra que existía en la historia, la Segunda Guerra Mundial, en la que obviamente no participamos, porque es una guerra entre las principales potencias imperialistas e industriales, pero participamos de manera indirecta a través de la venta de qué? De las materias primas para este conflicto. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan presente, porque después, al terminar esa guerra, se generó un grave conflicto por la ausencia de las exportaciones, la caída de la economía y el cierre de empresas. Ya. Pasado a este periodo, que es el gobierno de Prado y el de Bustamante, le llama Primavera Democrática. ¿Por qué? Porque deja de perseguirse a la oposición. ¿Ya? Y estos gobiernos van a representar a los sectores medios y a las élites urbanas. Eh, e incluso a sectores populares. La alianza del Prado con los comunistas le va a permitir legalizar otra vez los sindicatos que fueron prohibidos o vueltos ilegales durante el gobierno militar.
se crean nuevas confederaciones de trabajadores o sindicatos, ¿ya? El Perú se mantuvo neutral, pero, pero, después de Pearl Harbor, el Perú decide expulsar a los italianos, alemanes, japoneses que vivían dentro de nuestro territorio. Ya, y en el caso de los japoneses se puso la cosa fea porque muchos fueron ya nacionalizados o nacidos en el Perú, fueron expulsados, ya, fueron expulsados y sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno. Fueron expulsados a Estados Unidos y en Estados Unidos los metieron a campos de concentración. Ya, a ver, durante la guerra se incrementan las importaciones, ya. A pesar de eso, se busca evitar fluctuaciones en la economía, por eso se controla los precios y el valor de la moneda. No se deja eso al libre mercado, porque habría problemas. En esa época, después de la crisis del 29, hay muchos elementos de intervención y control regulatorio de la economía. Bien, el gobierno de Prado, ya, Prado es empresario. Como empresario comenzó a hacer estudios para aplicar políticas de crecimiento económico. Y lo primero será el censo, porque el censo le permite saber cuánta población, producción, economía existe. ¿Ya? El censo de 1940, que es muy importante. Luego, Prado también está, durante ese año, 1940, el gobierno de Prado es golpeado por un terremoto que no destruye mucho el terremoto, pero sí el tsunami destruye el Callao. Y particularmente el balneario más pituco de la época, que era La Perla. La Perla en el Callao se llama así porque decían la perla del Pacífico. Era el balneario de la élite y fue destruido por el tsunami de esta época en 1940 y no se volvió a reconstruir. ¿Ya? Ahí te buscó otro balneario, se fueron al sur, se fueron a Ancón, se fueron hacia el sur. Bien, en el año 43 otra tragedia fue el incendio de la Biblioteca Nacional. Prado llama a Jorge Basadre para que se encargue de reconstruir la biblioteca. Todo lo que reconstruyó Palma se destruyó el 43. Importaciones de todo tipo, algodón, caucho, cobre, sobre todo, por la guerra hay escasez de productos de importación, por eso Prado promueve el desarrollo de la industria local. Prado, que es un tipo que en ese gobierno crea estas corporaciones, y particularmente la Corporación del Santa, para crear un polo de desarrollo industrial. Y ese polo se centra en la ciudad de Chihuahua. ¿Ya? Esa es la imagen del aeropuerto de Macambo. El aeropuerto ya no está ahí, pero ese edificio actualmente es el Ministerio del Interior. Otro acontecimiento importante es la guerra con el Ecuador. Eh, Después del desastre de la guerra con Colombia, eh, el gobierno de Benavides manda a los especiales peruanos a estudiar guerra, pero en selva, ¿ya? Porque, y a comprar equipamiento para guerra en selva, porque hasta el gobierno de Leguía hay un crecimiento de los ejércitos, mejora el equipamiento, pero se pensaba en una guerra en Chile, costa desierto, y todo el entrenamiento y el equipamiento iba hacia eso, hasta que se dio la guerra con Colombia. Por tanto, la doctrina va cambiando. Se plantea también el escenario de la guerra en selva, acciones aplicadas. Eloy Ureta es uno de estos oficiales que fue a estudiar eso, y cuando regresa al Perú, comienza a plantear modificaciones, otras normas, hasta que el servicio de inteligencia detecta que los ecuatorianos se están preparando para una guerra y abiertamente
sus políticos desconocen los tratados de límites. Y la orden fue prepararse, la orden del presidente Prado, prepararse y apenas haya movimientos de tropas ecuatorianas, contraatacar. Y a cargo de estas operaciones militares estuvo el general del ejército, Eloy Ureta, que fue convertido en jefe del agrupamiento norte, es decir, el jefe de todas las fuerzas armadas, hasta de la policía. Cuando los ecuatorianos atacaron Cermilla, las fuerzas peruanas los estaban esperando y al pero plantearon la idea de guerra total. Los barcos y los aviones peruanos atacaron las fortificaciones y puertos y también bloquearon los puertos ecuatorianos. En una campaña militar que duró más o menos un mes, el Perú conquistó toda esta zona del sur del Ecuador, que la tuvo desde julio del 41 hasta enero del 42. El máximo héroe de la guerra es el teniente Quiñones, que luego será póstumamente ascendido al rango del capitán. El otro gran héroe es el general Ureta, que luego fue condecorado, ¿ya? Con el máximo rango militar, que es un rango honorífico, básicamente el rango de gran mariscal del Perú, ¿ya? Es el último gran mariscal del Perú. El anterior fue Benavides, ¿ya? El anterior a Benavides fue Cáceres, ¿ya? Y antes de Cáceres fue este, Castillo. Son pocos los que llegan a este gran rango honorífico y este absoluto. Ahora, no se le menciona mucho en los libros porque él se mete en la política y fue candidato de la Unión Revolucionaria en la elección de 1945. ¿Contra quién? Contra Bustamante, que es candidato del Frente Democrático Nacional, que fue organizado por Aya de la Torre. Aya de la Torre es el que organiza, dirige el Frente Democrático Nacional, pero él no se presenta en las elecciones. No se presenta a eso, salió Bustamante primero. ¿Ya? Ahora, el problema de este gobierno, o sea, no es un mal gobierno. El problema es que no hay plata. Se acabó la guerra, se acabó la plata. Se acabó la guerra, se acabó la plata. Y como resultado, desempleo otra vez. ¿Por qué se acabó la plata? Porque ya no hay más importación. Se acabó todo el sistema de exportación. Al acabarse eso, más entramos en crisis. A fines del año 45, la economía por colapsa. Y los buenos proyectos de este gobierno, gratuidad de la educación secundaria. Basadre fue el ministro de Educación, por ejemplo, las 200 millas o la ley del Yanaconace. ¿Qué implicaba la ley del Yanaconace? Eliminar el Yanaconace. Pero en un momento de crisis, los empresarios, eh, hacendados sobre todo, fueron obligados a que sus Yanaconas pasen a ser trabajadores asalariados y que tengan el seguro social y todo eso. El problema es que los empresarios no tienen cómo financiar eso y el gobierno no tiene cómo apoyar, ¿sabes? Así que y los empresarios se vuelven oposición al gobierno y hay problemas. Y encima de eso tienen el desempleo. Hay muchos problemas. Y los dirigentes de izquierda, centristas, incluso federalistas, salen en las calles, en protestas, en huelga, en marcha, en estudios. Y esto terminó generando toda una espiral de violencia. ¿Qué significó eso? Eh, en este caso los centristas, muchas de estas marchas, las
pues, derivaron en actos de violencia, ataques, saqueos, etc. Ya, y el año 48 se unió muchos conflictos. eh, los artistas gobiernan junto con los amantes y dan muchas leyes, obviamente, para tratar de mantener la economía. Y si no hay ingresos de las exportaciones, se les ocurre aumentar los impuestos a las ganancias, pero si no hay ganancias, no hay ingresos, es un círculo vicioso. Y mantuvieron sistemas de precios y subsidios, o sea, el Estado no crece, no tiene recursos, pero se sigue endeudando. ¿Ya? Entonces, tienen huelgas, no hay chamba, no hay ocupaciones, no hay huelgas. Encima, hay una exigencia por parte de los apristas de que se cumplan las reformas y los protestas y los marchos derivaron, como he dicho, actos de violencia, y en el año 48 ya se habla abiertamente de actos terroristas. Es el, es el, por primera vez aparece este significado aplicado en la política peruana, expresado en la política peruana. Y los asociados científicos, terroristas científicos que atacan, que incendian. Ahora, en uno de estos ataques, matan, atacan el diario La Prensa, hay una marcha, ya que, ¿por qué atacan el diario La Prensa? Porque su diario es el vocero de los empresarios que se oponen a las reformas del gobierno. Entonces, atacan ese diario y en ese ataque mueren varias personas, uno de ellos es el dueño, que es uno de los hombres más ricos del país, y que además está se casó con un amigo que se llama y se fusionan dos grandes familias oligárquicas, empresariales, lo grande y lo que es el. Entonces, Bustamante sabe que las marchas y protestas las organizaciones artistas. Por tanto, Bustamante saca a los apristas del gobierno. ¿Y los apristas qué hacen? Se vuelven una oposición más radical en el Parlamento de país, al extremo de que, junto con sectores de la Marina, organizan un golpe de Estado que falla, intenta el golpe de Estado el 3 de octubre. Bustamante termina cerrando el Parlamento y prohibiendo el APRA, persiguiendo a los líderes apristas. Ahora, el jefe del ejército, buscado por Bustamante, era Alegría, se va a dar cuenta que es insostenible el orden público, el forma de oprimir, así que, plantea algo muy sencillo, golpe de Estado. Podría a su movimiento le va a llamar revolución restauradora, ¿ya? Porque restauradora del orden, dice, claro. Ahora, su gobierno, el ochenio, hay que separarlo en dos. El gobierno provisorio, que es la dictadura, la represión, ley de seguridad interior, persecución a apristas y comunistas, y el 50, el 56, el gobierno constitucional, donde ya, eh, en alianza con el APRA gana la presidencia y comienzan a implementar una serie de medidas económicas liberales para salir de la crisis. ¿Ya? Entonces, acá está Odría con sus ministros que eran militares. Apenas asume el gobierno, Odría comienza a buscar apoyo y llega a la misión Klein. Julius Klein es un norteamericano que también plantea, viene aquí a ayudar a la crisis. A ver, el Estado tiene que aumentar el gasto público, inversión pública, eh, debe regular la economía, pero no debe intervenirla, debe abrirla, debe quitar el proteccionismo y el control de precios para que no haya lo que se llama una economía ortodoxa o liberal. Ya. Ahora, para hacer esas obras públicas, Estados Unidos va a prestar mucho dinero
Y el año 50 también hay algo interesante. El año 50, cuando empieza la guerra de Corea, ya, al empezar la guerra de Corea, empieza la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el Perú es uno de los principales proveedores de minerales para Estados Unidos, para esa carrera armamentística. Así que, por ese lado, no es que sea automático, ¿no? Empieza la guerra de Corea y llega el dinero, no. Estas obras públicas que se van a ver durante este gobierno son financiadas por créditos de los Estados Unidos. Ya. Se hicieron un montón de obras y todas al mismo tiempo. Tienen los estadios enormes como el Nacional, el de San Marcos, los grandes hospitales como el de Lafayette, el Ejército, el de la Marina, los campus universitarios, San Marcos, Agraria, la UBA, la Católica, y paralelamente es un montón de grandes unidades escolares. Y paralelamente a eso, un montón de edificios ministeriales o para instituciones. Ya, un montón. Y todo se hizo al mismo tiempo. Y además, nuevos, le llamaron ya unidades de vivienda. La unidad de vivienda más grande es la de Macuto. ¿Por qué se hace todo eso? Para generar empleabilidad, porque por el colapso de la economía después de la Segunda Guerra Mundial no se vende nada, y el resultado es eso, la caída de la economía, desempleo generalizado y una oleada migratoria masiva, una gran oleada migratoria hacia el Perú. Está claro. Acá está el Estadio Nacional. El actual es una modernización. Y aquí está el mapa de Lima. Lima crece de manera desordenada y caótica gracias a este proceso migratorio que antropólogos como José Matombar llamaron la cholificación. La Lima blanca y oligárquica es literalmente invadida por los solos provincianos, desempleados, que comienzan a vivir en zonas, ¿no? Los primeros pueblos jóvenes que siguen esta zona, el eje de la que va de Lima al Callao y parte del- del inicio de la Panamericana Norte. Toda esa zona que va de los cerros del Rímac hacia Independencia, Comas, San Martín de Comas. Y hacia el sur, la zona que va a San Juan de Miraflores, Villamarín. Son los primeros, el primer gran flujo de migrantes, desplazados, pobres, refugiados económicos, se podría decir, por el fracaso de la economía primaria importadora nos enriqueció por la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué significó desarrollo? Siempre significó crecimiento, mucha plata, pero no inversión. Podría también crear el CAE, que es esta escuela de posgrado para los militares. La idea era darle mayor nivel académico a la formación militar. Ahora, hay muchos aspectos sociales rescatables, ¿no? En la medida de que hay mucha pobreza, eh, se hacen muchas políticas populistas, clientelísticas, como debe popular, desarrollo escolar. El que estuvo metido en eso era la esposa de María Delgado, que incluso postuló a la alcaldía de Lima. Ya, fue muy popular esa figura. Ahora, el gobierno de hoy día hizo algunas cosas a nivel de lo social muy interesantes. Se crea el seguro social del empleado. El primer director fue el pues, Joaquín Bernardo Rodríguez,
ahora el hospital del empleado es el hospital de Valdez. Cambia la ley electoral y por primera vez las mujeres pueden elegir y ser elegidas diputadas o senadoras en las elecciones de 1956. Y gracias a la gran cantidad de extensión de colegios, se masifica la educación secundaria. Acá tenemos dos personajes cuya influencia cultural llegó a Lima, cambiando la idea y la forma musical de la misma ciudad. Aquí tenemos al jilguero Boscarán y al Flor Pucarín. Y así como ellos, muchos más influyeron en la nueva cultura limeña, que es cada vez más mestiza. Eso es la ciudad blanca, aristocrática, elegante. Ya. Bueno, podría, en su primera etapa, reprime, no hay garantías constitucionales. Ya. Él decía, no hay pan sin libertad. Por eso promueve las elecciones. Ya, el presentarse a las elecciones le llamó la bajada del ya. Ahora, para el proceso electoral del año 56, se reúnen en un chifa en Monterrico los políticos más importantes de esa época con la intención de ponerse de acuerdo. Todos los partidos van a tener veedores, fiscalizadores a los locales electorales y quien gana, los demás respetan. Porque siempre se quejaba, o se quejaba allá de la torre del izquierdo, del APRA, o se quejaba Eudosio Ramírez, que era el líder del izquierdo. O se quejaba Pedro Beltrán, que era el líder de los liberales. Y aquí está Prado, no sé, no, Odría se le ve de espaldas, acá de perfil, y acá se le ve la pelada al presidente Prado. Listo, con este pacto Monterrico se producen las elecciones del 56 y ¿quién gana? Prado. ¿En alianza con quién? Con el APRA. ¿Ya? A eso le van a llamar el régimen de la convivencia o el gobierno de la convivencia, como ves en la separación, la convivencia. Ya, voy a parar acá para ver si se les ocurren algunas preguntas. Ya, hagan sus preguntas mientras yo voy a traerme algo que beber, que se me acabó.
Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguro? Entonces seguimos, ¿ya? A ver, segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, gobierno en alianza con el APRA. El APRA va a aliarse el 45 con Bustamante, el 50 con Madrid y el 56 con Prado, ¿ya? Y el APRA va a ir pasando de ser un partido de izquierda a ser un partido de derecha, abiertamente de derecha, como lo es ahora, por ejemplo. El primer gobierno de Alan García, gobierno dentro del lineamiento político de izquierda, mientras que su segundo gobierno con directamente un gobierno de derecha. Entonces, en 56, el gobierno, el segundo gobierno de Prado, eh, lo critica de manera irónica, hasta cómica, como el gobierno de la convivencia, ¿no? El régimen de convivencia entre el APRA y la oligarquía. O sea, no se han casado, pero viven juntos. Esa es la idea del régimen de convivencia. Ahí en las separatas puedes ver el detalle de varias características de este gobierno. Para empezar, es un gobierno que se va a aliar o va a consolidar su alianza con los Estados Unidos al romper relaciones diplomáticas con Cuba, que se vuelve por la Revolución Cubana, y el paso de Cuba al bando comunista. ¿Ya? Eh, y eso tiene que ver mucho con la relación con Estados Unidos, por eso se va a adherir a la Alianza para el Progreso, ¿no? El Prado va a viajar a Estados Unidos a firmar esos acuerdos, por ejemplo. ¿Qué más van a hacer? Va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la perspectiva de unificar el mando ante una posible guerra o enfrentamiento político-social. Ahora, hay, como les decía, Prado es un empresario que promueve mucho la industria, la empresa, las inversiones. Y ya para su segundo gobierno comienza a manifestarse, evidenciarse el avance muy fuerte de la industria pesquera, la ley de promoción industrial, el boom de la pesca, el boom del azúcar, por ejemplo eso. Y uno de los grandes líderes de la promoción de la industria va a ser este personaje que está acá, Luis Banchero Rossi, que fue un empresario, un banquero, incluso fue director del Banco Central de Reserva y presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Este tipo es uno de los grandes capitán de la pesca, le decían, uno de los grandes capitanes o cerebros del crecimiento industrial de esos años. Hay mucha producción industrial para esa época. El Perú comienza a haber fábricas de todo en el Perú en esa época. Fábricas hasta de cosas como tractores, buses, camiones. Luego todas esas fábricas van a ser estatizadas en el gobierno de Velasco y la mayoría de ellas entran en quiebra y ya no se potencial. Ahora, el gran centro de la industria pesquera y siderúrgica es Chimbote. Eso de Chimbote se crea grandes fábricas de procesamiento de harina de pescado, aceite de pescado, conservas de pescado y además está la gran fábrica de acero, Soya Perú, ¿ya? Que permite con el acero la base del desarrollo industrial, ¿ya?
Entonces, eso es lo importante. Ahora, por la influencia de la Revolución Cubana, surgieron muchos movimientos de carácter revolucionario. Hay permanentes protestas, pero no hay una situación de crisis, desempleo, pero sí hay dos problemas que no han sido resueltos, dos problemas que desde la independencia no se resolvieron. El problema de la tierra, ¿ya? ¿Eso qué significa? Si ahora, 2026, comprarse un departamento, una casa es muy costoso, ¿ya? Tener propiedad rural es muy difícil y costoso. Ya, pues antes era peor. Antes pocas familias, pocas empresas eran las grandes propietarias. Así que comprarse un departamento, comprarse un área para producir en el campo era o muy costoso o imposible, ¿ya? Por eso se dan procesos de invasiones. El gobierno debería, trata de hacer las viviendas populares, pero eh, ¿cuál va a ser el problema? El ritmo de construcción de estas viviendas populares es un ritmo aritmético, pero el ritmo de llegada de los migrantes y por tanto la demanda de vivienda tiene un ritmo geométrico. Entonces, ante esas escalas tan diferentes y ante lo costoso que es la vivienda, eh, mucha gente que llega a Lima, a Lima, a las grandes ciudades, Chimbote es una ciudad que recibe muchos invasores. Lima es la que recibe más, por supuesto, más lejos. Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Arequipa, con esto más reciben con Cali, ¿no? Gran cantidad de estos, les decimos migrantes, pero si analizamos tendríamos que ver si son, en muchos casos, refugiados económicos o desplazados por los conflictos y guerras internas. Por eso hay movilizaciones sociales. También tienes el ejemplo de Cuba, el antiimperialismo, ¿se acuerdan de la descolonización? La lucha anticolonial, anticapitalista, antiimperialista es muy fuerte. Y por eso el año 62 comienza a evidenciarse varios movimientos que toman tierras de las haciendas, sobre todo en el Valle de la Convención, en el Cusco, en la Selva Alta. ¿Ya? Y protestas estudiantiles que están, ¿no? Se adhieren a la idea de la revolución cubana y la lucha colonialista y imperialista. ¿Ya? El año 62, Prado se hace loco, ¿ya? La ley prohibía la participación política del APRA y los partidos de izquierda en general, incluido el APRA, en el proceso electoral. Estaban prohibidos, no existían realmente. Pero Prado se hace loco y permite que el partido aprista participe. Y los apristas participan en el proceso electoral. ¿Ya? Incluso llegan a ir a saber, no ganan directamente en la primera vuelta, pasan a la segunda vuelta, los dos candidatos con mayor votación, Aya de la Torre y Fernando Belaúnde. ¿Ya? Pero la segunda vuelta se hacía dentro del Parlamento por los votos de los congresistas. Y como que decían los políticos de esa época, como haya apoyó a Odría el 50, el 62, el Partido Nacional Odrista, sus progresistas apoyarían a Aya de la Torre. Ahora, no hubiera generado ningún problema si es que en la campaña electoral del año 62, Aya de la Torre no usó su discurso derechista, derechizado, conservador, con el que
por el que, por ejemplo, apoyó a Hungría o a Prado. No, ahí él introdujo el discurso antiimperialista. Ahí en la torre, cuando se forma el partido en el Perú en los años 20, escribió el libro El antiimperialismo y el hambre, y en ese libro se dice pues, nacionalizar, expropiar, anticapitalismo, antiimperialismo, obviamente, reforma agraria, antioligarquía. Entonces, ese es el discurso de los años 20, socialista. Y con el paso del tiempo, el APRA fue derechizándose, ya de la Torre sacó otro libro, 30 años de ritmo, y en ese libro ya la Torre ya dice pues, que no hay que quitarle la riqueza al que ya la tiene, también el Estado debe ocuparse de crear la riqueza para el que no la tiene, el pueblo tiene que unirse con su burguesía nacional para lograr el desarrollo, que el Estado debe apoyar a la burguesía nacional. Ya había cambiado. Pero en el año 62, como está de moda a nivel mundial ser antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista, Aya La Torre hace la campaña electoral el primer libro, el curso izquierdista radical. Eso asustó a los militares, a los empresarios, y antes de que se instale la legislatura, el parlamento, este, se iba a elegir, para definir la elección, antes de que pase a ser golpe de Estado. ¿Qué es el golpe de Estado? El comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Y formaron una junta militar encabezada en los primeros meses por el general Ricardo Pérez, que lo sacan los mismos militares porque el tipo era muy abusivo, la política represiva era muy brutal. ¿Y quién asume? Asume el general Nicolás Wittmann, que es el que convoca elecciones ya, para un nuevo gobierno. A ver, ¿qué hace esta junta militar? Promueven la idea de hacer una reforma agraria de verdad. ¿Ya? Crean, para eso crean un sistema de planificación, porque los militares son muy críticos de todo el sistema que hoy día habían implementado. Estas grandes obras públicas, el 80% de todas esas inversiones es una economía, centralizando la economía. Y a veces se hizo muy poco o casi nada. Por eso la idea de la planificación para el desarrollo es muy importante para los militares en esa época. Luego, otro problema, por la creación de tantos edificios, colegios, infraestructura eh, urbana, pero también crecimiento de las haciendas y minas, se había generado un problema. Se habían bajado un montón de sitios arqueológicos, casonas históricas, iglesias, coloniales, todo. Por ejemplo, donde está el Hospital Rebagliati, había un enorme sitio arqueológico y se lo bajaron. San Marcos, Católica, la UNI, la Agraria, están en complejos arqueológicos. Muchos edificios que se hicieron para ministerios, organismos de Estado, cuarteles, muchos de estos, o colegios, muchos de estos eran edificios coloniales o casonas republicanas protegidas, pero se les dejaron. Entonces, ellos crean la Casa de la Cultura, que luego se llamará Instituto Nacional de Cultura, y ahora llamamos Ministerio de Cultura, para preservar ese patrimonio que está bien el crecimiento, está bien la infraestructura, están bien los edificios, pero no por hacer un edificio que vas a bajar una iglesia colonial o un sitio arqueológico. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y cuando convocan elecciones dan una ley de que crea la cifra repartidora. ¿En qué consiste esta ley? En que no ganan. A ver, el APRA tiene mucha votación, pero está concentrada en ciudades específicas, ¿no? Lima, Callao, Quito, y algo de Arequipa, algo Piura, algo Chiclayo. Pero en muchas provincias no tiene votación. Así que la idea de la cifra repartidora es la que gane el que tiene las provincias.
¿no? El que tiene más votación. De esa manera lograron que Belaúnde gane la elección. ¿Ya? Esa fue la jugada del centro repartido. Una jugada interesante, ¿no? Esa es la política. Ahora, del 62 al 63, los campesinos que hacen los tomos de tierra, eh, con apoyo de estudiantes de izquierda, universidades de Cusco y de Lima, esas tomas crecen y en algunos lugares se llega ya a conflictos armados. Eh, Se forman grupos guerrilleros, ¿ya? Sobre todo en universidades como San Marcos y la Católica. Entonces se forma el Ejército de Liberación Nacional entre estudiantes de izquierda, de católica, dirigido, uno de los dirigentes más, el dirigente más visible era el poeta Javier Perao, y San Marcos se forma, creo que en Separat está, en San Marcos se forma el otro movimiento que fue el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que lo dijo el profesor de Derecho de la José Luis de la Fuente. Ahora, el MIR es fuente del sector izquierdista del APA, ¿ya? Y estas dos guerrillas están participando en 62-63. Cuando la UNE asume el gobierno, la UNE promete que va a hacer una reforma agraria integral, ¿no? Pero no lo hace. Y al no hacerlo, otra vez los grupos guerrilleros vuelven rebeldes. ¿Ya? Y eso se da del 65 al 68. Otros movimientos en guerrilla se vuelven rebeldes. Ahora, la UNE restablece las elecciones municipales. Chicos, durante toda la República, desde la independencia hasta el primer gobierno de la UNE, no hay elecciones municipales. En la colonia sí, pero no había elecciones municipales. No, los alcaldes y los regidores eran elegidos a dedo, nombrados por resoluciones presidenciales. Lo que hace de la UNE es regresar a la práctica democrática de las ciudades. El primer alcalde elegido democráticamente en la ciudad de Lima fue Luis Bedoya Reyes, que era San Martín. A ver, el APRA y la Unión Nacional de Libristas y Parlamentarios son la oposición obstruccionista más fuerte que tenía el gobierno de la UNE. El problema de la UNE es porque saca la ley de reforma agraria, ley que no reforma nada. Saca la ley de reforma agraria que no hace ninguna reforma agraria y por eso otra vez las guerrillas, las protestas sociales. Ahí está. De todos estos, el único que estos guerrilleros de esa época que quedó vivo es Héctor Béjar, que era profesor en San Marcos hace unos años, se jubiló. Castillo lo puso como ministro de Relaciones Exteriores, estuvo ahí un par de meses, y ahora Béjar se jubiló en San Marcos y ahora enseña en la Católica, solo enseña en la Católica, enseña en las universidades. Ya. Cooperación Popular era un sistema que creó la UNE muy interesante, ya, que el gobierno ponía los materiales, los insumos, los técnicos, y el pueblo ponía la mano de obra, y de esa manera se hacían leyes, cuestiones médicas, locales comunales. ¿Ya? Ahora, la ley de reforma agraria que saca, que no es ninguna reforma, porque no toca las haciendas, plantea más bien entregar tierras
campesinos en tierra, eh, en las márgenes de la carretera de penetración de la selva, que comienza a llamarse carretera marginal. Ya la carretera marginal se llama así porque en sus márgenes se entregaban lotes de tierra de 10 a 20 hectáreas a los campesinos en tierra que se registraban en las oficinas de forma agraria de las ciudades. Con eso, uno dice, está bien, da la tierra, sí, pero ¿qué haces con tierra en la selva? Con la dificultad del transporte, sin capacitación técnica. Selva para la agricultura sí es un problema grave por los extremos de temperatura y humedad. Ahí mucho problema. Ahora, ¿qué más hacen? Siguen haciendo vivienda popular, pero en este caso el conjunto habitacional más importante que hizo de la UNE en su primer gobierno fue la presidencial San Pelito, José María. Y el nuevo aeropuerto, que es el aeropuerto de Jorge Chávez, que se integró, ya dejó de funcionar este año. Ahora funciona el nuevo Jorge Chávez, que está al otro lado del río. Y además se creó el Banco de la Nación, que reemplaza la Casa de Depósitos y Consignaciones, pero hay un problema grave con la crisis internacional del 67. En el 67 hubo una guerra en Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur, así se llamó. Y esa guerra generó una subida muy fuerte del petróleo, ¿ya? Y eso, cuando sube el petróleo, se cae el valor de la moneda, sube el dólar. El resultado de eso fue eh, protestas y marchas, ¿no? Ahora, siempre en ese momento, desde el 62, hay protestas, marchas. Los estudiantes están exigiendo la reforma agraria, las mejoras en las condiciones de los niños, legalización de las invasiones, y encima el ejemplo, pues, de todo el movimiento antiimperialista a nivel mundial, ¿ya? Y encima el 67 sube el precio de los combustibles y el representante, la empresa más significativa y representativa de la producción y venta de combustibles poderosa, IPC, ¿ya? La empresa norteamericana. Entonces, si tú dices en esa época imperialismo norteamericano, te sale IPC en esa época. Entonces, 67. 68 salta el escándalo. El gobierno negocia la concesión, renovar la concesión de conocimiento de Palara solo a la IPC, dejando de lado a la empresa petrolera fiscal peruana. Entonces, más, eso se suma a las protestas y marchas. Y la gota que derrama el vaso y genera mucha inestabilidad es el escándalo de la página 11. ¿Ya? Ahí está. El acta de Talara se, se firma y sale publicado en el peruano, pero faltan los perjuicios. ¿Ya? Ahora, ya mucha marcha, inestabilidad, hay abiertamente motines, ¿ya? Tomas de tierras, y eso dará lugar a el 3 de octubre. El 3 de octubre incluso habían organizado marcha los apristas para recordar los 20 años del levantamiento que ellos dirigieron junto con la Marina contra el gobierno de Bustamante. Y el 3 de octubre los izquierdistas organizaron marchas. Ya. El año 68 es un año de marchas en todo el mundo, protestas y marchas. Así que al amanecer del 3 de octubre, Velasco, jefe del ejército, nombrado por el mismo Belaúnde, Velasco dirige el comando conjunto que da el golpe de Estado. Y el 3 de octubre toda Lima amanece llena de tanques,
Así que no hubo marchas. Sí, el golpe del 3 de octubre. Bien, paramos acá. Cuando preguntan, hemos avanzado rápido. Les doy unos minutos para que resuelvan, ayuden a resolver algo y luego vamos a las respuestas, a las preguntas. ¿Sí?
Bien, jóvenes, vamos a resolver las preguntas. En la separata tienen una breve biografía de Jorge Basada de Groman, ya, que fue profesor en San Marcos, director de la Biblioteca Nacional, ministro de Educación, ya, y escribió el libro Historia de la República. Es un libro en varios tomos que ustedes pueden descargar, está en PDF. Y él es el que plantea la periodificación de la historia del Perú que usamos aquí en la PRE y también en los exámenes de estabilización. Además de que propuso una serie de categorías o conceptos para entender la historia del Perú, como caudillismo militar, república aristocrática, militarismo en general, ¿no? Entre otros más. La era de Guano, prosperidad falaz, demás. El primer, ¿no? Primer civilismo o civilismos, primavera democrática, reconstrucción nacional, conceptos que él propuso y que, ¿no? Para verificar nuestra historia y que se han mantenido hasta ahora. Sí, son, ¿ya? Bien, la primera pregunta que tenemos es, les presento acá una línea de tiempo con las claves, ¿ya? Eh, a ver, después de tomar el poder en 1930, mediante el golpe de Estado contra Leguía, Sánchez Cerro decidió legitimar su mandato a través del sufragio, para lo cual formó el partido político Unión Revolucionaria, siendo su principal competidor Víctor Raúl Padilla La Torre, líder del Partido Aprista Peruano. Este partido tuvo el rechazo de los grupos tradicionales, quienes decidieron apoyar a Sánchez Cerro. ¿Por qué? ¿No? Porque consideraban que el único que podía mantener el orden social, o sea, ante ese caos, las huelgas, las marchas, las protestas, porque no hay trabajo. Ya, la dos, en el Perú durante los años 40 y como parte de la acción estatal, se crean algunas entidades de fomento, como por ejemplo, a ver, Corporación Nacional de Vivienda, ¿ya? Para impulsar el desarrollo de algunos sectores económicos y sociales. De esta forma, eh, se buscaba atender tanto la creciente demanda de la sociedad por servicios sociales como la construcción de infraestructura para el país. Esto se creó durante el gobierno de Bustamante, ¿no? Y dio lugar a la creación de grandes unidades escolares, disculpen, unidades vecinales, que empezaron a construirse, pero el proceso se detuvo por la crisis económica posterior a la guerra y las continúa luego el gobierno de Rodríguez. ¿Ya? La pregunta número 3. Durante los años del gobierno de Odría, Lucheni, el país se transformó como producto de las grandes migraciones, el crecimiento de las ciudades y la ampliación de la actividad estatal. Todo esto dio, ¿no? En un periodo muy particular que se ha denominado el Lucheni. ¿Cuáles son, ¿no? Aspectos que se pueden afirmar sobre este periodo? Liberó a muchos presos políticos apristas, fomentó la formación de sindicatos socialistas, apoyó la llegada de inversión en Estados Unidos. Apoyó, esta es la última, apoyó la llegada de inversiones. Se preocupó mucho por la inversión extranjera y por eso la economía logra estabilizarse e iniciar la fase de crecimiento. Ya. La pregunta 4, durante el segundo gobierno del Prado Garteche, del 56 al 62, la oligarquía vuelve al poder, ¿no? Y ese régimen se concentró en la parte económica, ya que a nivel político logró tener una gran estabilidad, ¿no? Por sus acuerdos con el APRA, como con los comunistas, ¿no? El APRA gobierna y los comunistas apoyan, quienes lograron controlar los sindicatos, que era su objetivo. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es verdadero? Este régimen mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos, verdadero. Estalló la guerra entre Indochina y Francia, que favoreció el Perú. No, eso fue anterior, ¿no? Iturbide y la Torre se refugió en la embajada de Colombia. No, eso fue posterior. Se produjo el boom de la exportación de la harina de pescado, eso sí es cierto.
Y la 5, en el tercer intento, el triunfo electoral de la UNED de candidato de la alianza entre Acción Popular y la democracia cristiana del 63 significó la llegada al poder de una opción política de tipo reformista y mesocrática. Mesocrática significa clase media, meso, medio, ¿no? La clase media. Sin embargo, ya este gobierno, este régimen enfrentó varios problemas, los cuales tenían sus orígenes en las décadas anteriores, ante lo cual es posible afirmar que ya, ¿qué problemas? Les dije, el problema de la tierra y el problema del indio. Y por eso ellos buscaron implementar una nueva reforma agraria en el año 65, que no fue una reforma agraria, acuérdense, que fue una especie de reparto de tierra. Y como resultado de ese reparto de tierra, eh, en las márgenes de la carretera marginal, este gobierno pudo más o menos enfrentar el problema de los conflictos sociales. Pero, por no ser una reforma integral, promovió o generó que las guerrillas vuelvan a las acciones armadas del 65 y 68. Entre esos años, el Perú tiene tanto conflicto como un país como Colombia actualmente, o para mí en esa época el Perú sería como Vietnam, ¿ya? Bien, entonces aquí hay una línea de tiempo que te explica a nivel internacional procesos como el crack del 29, la guerra mundial, ¿sí? Y la guerra fría, y cómo nos ubicamos acá. El crack de 29 es la causa para el golpe de Sánchez Cerro, ¿sí? Y la Segunda Guerra Mundial permite el crecimiento económico del primer gobierno de Prado. Ahí se produce la guerra en el Ecuador, ¿ya? Después de la guerra, la crisis posterior a la guerra genera el caos que da lugar al golpe de Odría, y el gobierno de Odría comienza a tener ingresos gracias al inicio de la misma Guerra Fría, las carreras armamentistas. ¿Está claro? Bien, nos quedamos acá, señores. Gracias por su atención.